Dios les guarde. Amén. Déjenme ver si me van a dar sonido. Ok, ahora sí. Ya está un minuto, como el primero. Bueno, amado, para mí es de verdad un gozo y un placer estar con ustedes en esta noche. Es creo que la tercera vez que comparto la palabra en esta iglesia y es un privilegio para nosotros el que nos honren con esa oportunidad. Quizás la última vez que yo vine hace ya algunos años, quizás usted me ve un poquito más gordito, eso tiene una explicación. El pastor Nerio Gil, suegro de su pastor aquí, fue allá y predicó en nuestra iglesia y él dijo algo que yo lo cogí para mí porque eso es un anciano con muchos años evangelizando y predicando la palabra. Hay que seguir las instrucciones de esos hombres de Dios. Él dijo, pastor sin panza no da confianza. Así que yo dije, no, pero yo estoy ganándome la confianza de la gente y de la iglesia. Estamos esforzándonos en eso. Así que en ese estamos. Pero la verdad que es un gozo para nosotros compartir la palabra de Dios y le traemos un saludo de la iglesia Convertidos a Cristo. Y sin más, mi hermano, quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Vamos a ir al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Me gustaría que si usted está aquí visitando en esta noche, de alguna manera, si usted tiene a alguien con Biblia al lado, el que esté al lado, pueda mostrarle. Porque la verdad es que hoy vamos a hablar muchas cosas que son fuertes de oír, pero yo necesito que usted se dé cuenta que lo que yo le voy a decir no es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. Porque al final, lo importante aquí no es la opinión suya o la mía, ni lo que yo creo, lo que usted crea. Lo importante es qué dice Dios en su palabra. El día que nosotros estemos delante de Dios dando cuenta, nosotros no vamos a dar cuenta según nuestros criterios o lo que nosotros pensábamos o opinábamos, sino en base a los parámetros de Dios, a lo que Dios ha establecido. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestra confianza y esperanza en lo que Dios dice, no en nuestras opiniones o creencias. Y como le dije, en la noche de hoy nosotros vamos a tratar un asunto y vamos a decir la realidad, muchas cosas muy fuertes al oído. Yo necesito que usted la vea en la palabra, para que usted se dé cuenta qué es lo que la palabra de Dios dice, pero el gran mensaje de esperanza que hay detrás de eso. Y le quisiera pedir que busquen Efesios capítulo número 2. Vamos a leer dos versículos allí, el versículo 12 y 13. Y si usted puede mantener su Biblia allí, con eso será suficiente, aunque yo cite uno que otro versículo, pero mantenga su Biblia allí para que vea todo lo que vamos a decir. Le voy a pedir, tiene mucho rato ya sentado, que si puede, se ponga de pie para que leamos esos dos versículos de la palabra y oremos antes de meditar en la palabra de Dios. Efesios, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre Dios de infinitas misericordias, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros nos reconocemos indignos, nos reconocemos a la vez incapaces de nosotros presentar con claridad el mensaje glorioso y tremendo que ella tiene para nosotros. Pero no confiamos en nosotros, Señor. Nuestra confianza está en el poder y la eficacia que tiene tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nuestra esperanza está en el poder de tu Santo Espíritu para aplicar esa palabra a cada corazón según cada necesidad en esta noche. Y ese es nuestro ruego, esa es nuestra esperanza. Obra, Señor, en la medida que tu palabra es expuesta, de la manera que cada uno necesita, de tal manera que salgamos de este lugar diciendo, Dios ha hablado a mi corazón. Ese es nuestro ruego y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, el tema de esta campaña era, cree en Jesús y serás hijo de Dios. Era algo así, ¿verdad? Por ahí era que iba. Yo estoy seguro que hasta ahora a ustedes le han hablado precisamente de cómo la palabra de Dios establece, es una realidad innegable en la Escritura, de que solo por medio de Cristo nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1
que a los que les recibieron, hablando de Cristo, los que creen en su nombre, a esos exclusivamente se le dio la potestad, se le dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, pero a veces nosotros no llegamos a entender la magnitud de lo que eso implica. Miren, mis hermanos y amigos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es algo tan grandioso que las repercusiones que eso tuvo, que los efectos que eso tiene sobre la vida de aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador son inimaginables. Son tantos que nosotros pudiéramos pasarnos meses hablando cada semana una manera diferente, un aspecto diferente de cómo lo que Cristo hizo en la cruz afecta nuestra vida y afecta no solamente nuestra vida en la eternidad, sino en este mundo. Porque yo estoy seguro que a ustedes se les ha hablado hasta aquí, en este tiempo de campaña, de cómo sin Cristo no hay vida eterna. Y eso es una realidad irrefutable también. La Escritura lo dice, aparte de Cristo Jesús no hay salvación, porque somos pecadores todos. Necesitamos algo que elimine el pecado para que podamos ser salvos, y lo único que puede hacerlo es la sangre derramada de Cristo. Sin embargo, y eso es lo que este pasaje que nosotros hemos leído nos deja claro, la obra de Cristo en la cruz del Calvario no solamente tiene repercusiones sobre la eternidad. Por eso que muchos piensan, sí, yo me voy a convertir, pero cuando yo esté más viejo. El problema es que estamos pensando que lo que Cristo puede hacer en tu vida, primero eso es un absurdo, porque tú no sabes si va a llegar viejo. O usted no conoce gente que se ha muerto joven. Yo conozco hasta niños que se han muerto, niños, jóvenes, adolescentes. Nada más hay un solo requisito para usted morirse. ¿Usted sabe cuál es? Está vivo. Si usted está vivo, usted tiene todo lo que necesita para morirse ahora mismo. O sea que es un absurdo eso, pero es un absurdo todavía más grande, porque muchas veces pensamos que lo único que Cristo ofrece, ven a Cristo y va a tener vida eterna en el cielo. No, no, no. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. La mejor vida que tú puedas tener en este mundo es la que Cristo te ofrece. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos en este pasaje. Él, de una manera aquí, volteándolo, mostrándonos el aspecto negativo, nos muestra en este versículo lo terrible, óyeme bien, lo terrible que es la vida de un hombre o una mujer sin Cristo en este mundo. Si usted mira los versículos que nosotros hemos leído, fíjense que el versículo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y termina diciendo ese versículo 12, en el mundo. Todo lo que él está diciendo en el medio, entre esas dos frases, sin Cristo en el mundo, ¿cuál es la condición? Todo lo que él dice allí es la condición de una persona que no es cristiana en este mundo. Óyeme bien, para que me entiendan. Yo te voy a hablar hoy de lo que significa recibir a Cristo, venir a ser un hijo de Dios en este mundo, que no solamente tiene que ver con vida eterna, sí tiene que ver con vida eterna, y es la única manera de tener vida eterna, pero lo que Cristo ofrece es mucho más grandioso que eso. La vida, la mejor vida que tú puedas tener en este mundo. Amén. Y fíjate que el apóstol Pablo nos dice allí 4 cosas terribles de lo que significa estar sin Cristo en este mundo. ¿Me entendiste de qué vamos a hablar? Eso es lo que es el pasaje. En aquel tiempo estaba sin Cristo y te dice una serie de cosas en el mundo. Esa es la condición del hombre sin Cristo en este mundo. Pudiéramos decirlo así, la terrible condición del hombre sin Cristo en este mundo. Y si usted mira el pasaje, lo primero que él nos dice es que si tú estás sin Cristo en esta noche, si tú estás sin Cristo en esta noche, lo primero es que tú estás, dice ahí, alejado de la ciudadanía de Israel. Míralo ahí el versículo. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso es muy sencillo. Israel en la Biblia es el nombre del pueblo de Dios, tan sencillo como eso. Cuando la Biblia habla de Israel, se está refiriendo al pueblo de Dios, que en el sentido físico es el pueblo judío, los descendientes de Abraham físicamente, pero en el sentido espiritual, el Israel espiritual hoy día es la iglesia. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si tú estás en Cristo, tú no eres un ciudadano del pueblo de Dios, tan sencillo como eso. Tú no perteneces, tú no tienes la cédula de los que pertenecen al pueblo de Dios. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, porque de manera natural, todos los seres humanos creen que pertenecen al pueblo de Dios. Oiga, de hecho, usted dice, uno oye a la gente hablando, pero no, en la viña del Señor hay de todo. Usted dice, porque yo creo que todos pertenecemos a la viña del Señor. No, Señor. La palabra de Dios nos deja ver, bueno, todavía más lejos, como decíamos ahorita. Todo el mundo cree en este mundo que es hijo de Dios, Señor. ¿Cuál es el nombre más común para la gente hablar de Dios? Papá Dios. Porque Papá Dios es y Papá Dios aquello. Bueno, la Biblia está diciendo que si tú no has creído en Cristo Jesús, si tú no has entregado
tu alma a Cristo Jesús, si tú no has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, no es solamente que tú no eres hijo de Dios, es que tú ni siquiera calificas para ciudadano de su reino, porque solamente aquellos que están en Cristo son ciudadanos del pueblo de Dios. Ahora vamos a complicar eso un chismán. ¿Cuál es la implicación? Y lo vamos a ver que Pablo lo deja claro en este pasaje. Señor, esto es serio lo que yo le voy a decir, aquí muchas cosas serias. ¿Tú sabes cuál es la implicación? Lo que él no quiere dejar ver es que si tú no perteneces al pueblo de Dios, si tú no estás en Cristo, tú no perteneces al pueblo de Dios, por ende, ¿a qué pueblo tú perteneces? La Biblia dice, no lo digo yo, te lo voy a enseñar en la Biblia, que si tú no estás en Cristo, tú perteneces al pueblo del diablo. ¿Cómo, pastor? ¿Usted me está diciendo a mí que yo pertenezco al pueblo de Dios? No, yo no. La Biblia dice que en Cristo tú eres ciudadano del pueblo de Dios, pero sin Cristo tú perteneces al pueblo del diablo. Porque esto es muy sencillo. Aquí nada más hay 2 cuadras, señores. Esto es como ¿quiénes llegaron a ver la lucha de Llaveneno y Relámpago Hernández? No se hagan lo loco, aquí hay muchos viejos que tienen que conocer esa lucha. Pues mire, nada más hay 2 cuadras. Usted era o de la cuadra técnica de Llaveneno o de la cuadra ruda de Relámpago Hernández. No hay luchador independiente. Podemos decir, no hay el ciudadano independiente de este mundo. Tú o eres del pueblo de Dios o eres un ciudadano con tu cédula. Tú puedes registrarte y buscarte en el padrón que tú estás del pueblo del diablo. ¿Y de dónde usted saca eso? Bueno, para empezar, si usted mira aquí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo deja claro que cuando él dice que tú no perteneces al pueblo de Dios, lo que él quiere decir es que tú eres un enemigo de Dios. Porque acuérdate que la Biblia dice, el Señor dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Si tú no eres del pueblo de Dios, Dios por default te ve como que tú estás en su contra. Tú perteneces al otro, y por eso dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 16, que en Cristo, mediante su cruz, reconcilia al hombre con Dios, matando en ella las enemistades. Es en Cristo que yo soy reconciliado con Dios, que mi pecado que me pone en enemistad con Dios es quitado del medio para que yo pueda ser reconciliado y entonces formar parte de su pueblo. Pero hay un texto todavía más claro. Si usted va a 1 Juan y deje su dedito allí en Efesios capítulo 2, que vamos a volver allá. En 1 Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, allí está bastante claro. La palabra de Dios deja ver que si tú estás sin Cristo en este mundo, toda tu vida en este mundo, tú estás viviendo fuera del pueblo de Dios y pertenece al pueblo del maligno. Dice ahí la palabra de Dios. Oiga esto, Juan, concluyendo su carta, que haciendo su resumen de todo lo que él ha dicho, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que es hecho hijo de Dios por medio de Cristo, en la idea nacido de nuevo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Agárralo ahí, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos nacido de Dios, los que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted está oyendo lo que dice? Ahí está diciendo que hasta que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás bajo el maligno. Sabemos que los que son de Cristo son de Dios y todos los demás, el mundo entero, muy bueno está eso fácilmente, me manda la factura. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Eso es terrible, porque quizás tú viniste hoy aquí pensando que tú eras del pueblo de Dios, que tú estabas muy bien con Dios, que esa es la condición natural, eso es lo que solemos pensar. Pero la Biblia dice, si tú estás sin Cristo, tú estás alejado del pueblo de Dios, tú estás en enemistad con Dios, tu pecado ha hecho separación entre tú y Dios, y por default, como una más 2 cuadras aquí, si tú no perteneces al pueblo de Dios, tú estás bajo el maligno. Ahora, si nosotros volvemos a Efesios, capítulo número 2, esto no es el principio del dolor, esto se va complicando y se va poniendo agrio. Si usted cree que está agrio, está ahí, que yo te diga, si tú estás en Cristo, tú perteneces al pueblo del diablo. Esto ahora es que se está empezando, Mire lo segundo que él nos dice que si tú estás en Cristo, tú no solamente estás alejado de la ciudadanía de Israel, tú no formas ni te untes que tú no eres del pueblo de Dios. Él dice en segundo lugar que si tú estás en Cristo, tú estás ajeno a los pactos de la promesa. Ahí está el versículo 12 una vez más. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso es un poquito complejo. La promesa allí, la promesa que Dios le dio a Abraham de enviar al Mesías, al Salvador.
Y cuando él habla de los pactos, está hablando de todas las promesas que Dios dio y que iba a cumplir a través de ese Mesías. En pocas palabras, por ponérselo más sencillo, lo que Pablo está diciendo allí es tan sencillo como esto. Si tú no estás en Cristo, si tú no te has convertido a Cristo, si tú no has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces ninguna de las promesas de la Biblia son tuyas. Eso es lo que le está diciendo. Tú estás ajeno a los pactos de la promesa. Tú estás ajeno a todas las promesas que Dios ha dado aquí en su palabra y que son grandiosas. Y eso es sumamente importante que usted lo entienda. Porque cuánto le encanta a la gente jactarse de lo que no tiene. Mire, cuando yo era muchacho, había una promoción que tal vez usted se acuerda, de unos dulcitos que se llamaban Frugus. Y ellos trajeron una promoción de que dentro del papelito había una letrita, y si usted formaba la palabra bicicleta, se ganaba una bicicleta, televisión, se ganaba una televisión. Y cuando llegó esa promoción y la pusieron en el cartel, los muchachos nos volvimos locos en el barrio, yo te sabe, a buscar dinero para comprar fruta, pero muchacho al fin uno tenía que empezar a recoger botellas y cosas para vender, a ver cómo uno iba a conseguir dinero. Pero hubo un muchacho que casualmente tenía 5 pesos, créanme, 5 pesos cuando yo le estoy hablando hace como 30 años de eso. Era mucho, no saque la edad, por favor. Pero la idea es que este muchacho se gastó los 5 pesos en los dulces y se llenó los bolsillos, mire, aquí, todo de dulce, y comenzó a atacar a todo el mundo, enseñarnos, mira, y enseñaba, mira, y te ponía, y lo sacaba y lo ponía todito, y contando de todo lo que él se iba a sacar, porque con todos esos dulces que se compró. Y después que tenía como 1 hora el muchacho jactándose de lo que él se iba a sacar y de todos los dulces que él compró y de todos los premios que iba a tener, decide que va a aumentar el nivel de jactancia y va a abrirlo delante de nosotros todos los dulces. Y agarró y abre el primer dulcito y adivinen qué, no tenía nada. Y abrió el segundo y no tenía nada. Y abrió el tercero y no tenía nada. Y cuando vino a ver, lo abrió todo y no tenía nada. ¿Ustedes saben lo que había pasado? Que la doña tenía un paquete de dulce viejo antes de la promoción y se lo vendió todito a él. Pero el punto que yo voy es esto. Él se estaba jactando, él creía que tenía algo y lo estaba enseñando cuando no tenía nada. Mira, eso le pasa a mucha gente con la palabra de Dios. Yo veo gente, quizás este es tu caso, y si este es tu caso, yo no he ido a tu casa, yo no lo sé, pero yo lo sé porque pasa mucho. Gente que tiene en su casa una Biblia abierta. Y la tiene abierta en lo que le llaman los salmos amarillos. ¿Ustedes saben por qué le llaman los salmos amarillos? Por el polvazo que ha cogido allá la página abierta, ya está amarilla la página. Entonces, todas las otras son blancas, menos esta. Entonces, ellos te lo tienen abierto ahí porque ellos creen que de alguna manera, tú ves, por yo tener la Biblia abierta y esa bendición va a venir a este hogar. Tú ves, como que sale algo místico de ahí, que inunda la casa. Usted lo conoce, los salmos amarillos, el Salmo 23. La gente te abre la Biblia en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sobre delicado pato, y toda esa cosa que usted sabe que dice ahí. Pero usted sabe que dice la Biblia, si tú estás sin Cristo, eso no es tuyo. Porque la palabra de Dios deja claro, si tú estás sin Cristo, tú estás ajeno a los pactos de la promesa. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las promesas de Dios en la Biblia son para el justo. ¿Y cuántos son justos en esta vida? 0, uno solo, Cristo Jesús. ¿Y quiénes son justos? Aquellos que son justificados por la fe en Cristo. Por eso todas las promesas de la Biblia son para los cristianos. Son para aquellos que por la fe en Cristo han sido justificados. Eso es lo que la palabra les enseña. Eso es lo que dice Pablo. En 2 Corintios, el apóstol Pablo dice claramente que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Si tú eres cristiano, todo lo que tú ves ahí es tuyo, mi hermano. Agárrate de esa promesa. Tú puedes confiar en esa promesa, eso es tuyo. Gloria a Dios. Pero si tú estás en Cristo, ¿cuántas promesas de esas son tuyas? 0. Tú puedes tener abierta en tu casa. Tú puedes tener el Salmo 91, ese famoso abierto en la casa. ¿Cómo que va el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te lo ponen ahí, wow. Mira, para que el Señor cuide esta casa. Si tú estás sin Cristo, eso es ajeno. Tú estás jactándote lo ajeno. Tú estás como el muchachito creyendo que tiene algo y no tiene nada. Porque aquí dice la Biblia, sin Cristo tú no tienes acceso a las promesas de Dios. Es en Cristo. Mire, y por eso es una bendición ser cristiano, lo mejor del mundo. Porque tú puedes vivir en esta vida confiando en esta promesa. Mire, aquí hay promesa para cada situación de esta vida. Cada necesidad
necesidad, cada condición que tú te encuentras, Dios tiene promesa grandiosa, cristiano. Y tú puedes agarrarte de esa promesa y saber que son fieles y se van a cumplir. Pero si tú estás en Cristo, eso no es tuyo. Y por eso, mire, yo no sé cómo se hace el pastor Ariel, pero a mí una de las cosas más difíciles para mí es tratar de dar consuelo a una persona que no es cristiana. Porque ¿con qué yo lo voy a consolar? Yo no puedo irle a decir mentiras como van muchos cristianos con la palabra. Yo, cristianos que van, no, mira, tiene un problema y viene, no, mira, la Biblia dice todo obra para bien. Ajá, ¿para quién? Para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para quién es la promesa de que todo obra para bien? Para los cristianos, señores. No vaya a engañar a la gente a decirle todo obra para bien, porque no necesariamente. Esas son promesas para los que están en Cristo. Yo no sé cómo ir a donde una persona que no es cristiana y está enferma, yo no puedo ir y llevarle las promesas grandiosas, la palabra que Dios te va a dar sostén, que Dios te va a fortalecer, que Dios es poderoso aún para sanar. Yo no puedo ir porque no son de ellas. Esas promesas son para los que están en Cristo. Yo no puedo ir donde una persona que no es cristiana, que se está comiendo un cable porque está sin trabajo y no sabe de dónde va a comer, y decirle, no te preocupes, que los hijos de Dios no mendigarán pan. ¿Porque para quién es eso? Para los hijos de Dios, para los que están en Cristo. Óigame. Es tremendo, tremendo, terrible la condición del hombre sin Cristo. No tiene acceso a las promesas de Dios. Solamente por medio de Cristo nosotros podemos tener acceso a esas promesas. Y como les dije, son grandiosas. Más de 5,000 promesas que están allí para aquellos que están en Cristo. Y podemos confiar en ellas. Ahora, si nosotros seguimos el pasaje, el apóstol Pablo, le dije, esto se va poniendo cada vez más oscuro. El apóstol Pablo dijo que si tú estás en Cristo, tú estás alejado de la ciudadanía de Israel, tú no eres parte del pueblo de Dios, tú eres el enemigo de Dios, por lo menos Dios te ve así, aunque tú crees que no, porque tú te has pasado la vida escupiéndole la cara. La ventaja es que ese Dios que tú te has revelado te está ofreciendo amnistía, te está diciendo, yo quiero hacer la paz. Puse a mi hijo para que por medio de él seamos amigos otra vez y todavía más, tú seas mi hijo y parte de mi pueblo. Pero si tú estás en Cristo, tú estás alejado de la ciudadanía del pueblo de Dios. Tú estás ajeno a los pactos de la promesa, tú no tienes acceso a la grandiosa promesa de la palabra de Dios. Pero todavía más, el apóstol Pablo sigue diciendo que si tú estás sin Cristo, tú estás sin esperanza en el mundo. Él dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué él quiere decir con eso? Porque la realidad es que si nosotros describimos la esperanza como la ve la gente allá afuera, todo el mundo tiene esperanza. ¿Qué es lo que es la esperanza para la gente? Un buen deseo, un anhelo de que las cosas van a ser mejor en el futuro. Todo el mundo tiene esperanza, si eso es la esperanza. Todo el mundo cree que en algún momento las cosas van a mejorar. Mira, hasta el que se está muriendo cree que él se va a sanar. Créame, porque yo he tenido gente increíblemente. Yo soy médico. Yo he estado predicándole a personas el hecho de muerte, que es lo que está esperando la muerte, y él dice, yo me voy a convertir después. Increíblemente, porque él cree que le queda mucho. Todo el mundo tiene esperanza de que hay un después y de que va a ser mejor la cosa en el futuro. Recuerdo un caso particular. Le prediqué, me dijo el famoso, yo me voy a convertir después. 2 horas más tarde murió. Una de las cosas más penosas que yo he tenido en el ministerio. 2 horas más tarde, acababa de irme de su casa y me mandaron a decir, mira, murió fulano. Y mira el después. Pero tú sabes que la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la esperanza no es un buen deseo. La esperanza de los creyentes no es un deseo de que, bueno, yo sé que en algún momento las cosas van a mejorar o pueden mejorar. No, eso no es. Usted sabe lo que es la esperanza en la Biblia. La esperanza cristiana es una completa seguridad de lo que viene. Eso es lo que es la esperanza. Pero ¿en qué se basa la esperanza de los creyentes? ¿Usted sabe en qué se basa? En las promesas de Dios. Por eso es que tenemos esperanza, porque tenemos promesas. Y fíjese el hilo, todo esto está conectado. Si tú estás en Cristo, tú no eres del pueblo de Dios. Porque no eres del pueblo de Dios, no tiene acceso a la promesa de Dios. Porque no tiene la promesa de Dios, no tiene esperanza, no tiene seguridad de nada. Pero si tú estás en Cristo, tú eres del pueblo de Dios, tienes acceso a la promesa de Dios y tienes esperanza en esa promesa. Agárrate de ella. Eso es lo que dice la palabra. Tú puedes estar seguro. Mira, hay cosas en la vida cristiana que son seguras y tú puedes confiar en ellas porque se van a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo prometió. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso los creyentes podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza en las situaciones más terribles. Nosotros podemos tener esperanza verdadera.
de que aún las tragedias más grandes que puedan pasar en nuestra vida, algún día nosotros vamos a ver el bien que Dios va a sacar de ahí. Sea en esta vida o sea en la otra, pero cristiano, óyeme bien, no hay tragedia que llegue a tu vida, no hay cosa mala que llegue a tu vida, que un día tú no dirás, gloria al Señor, qué bueno que Dios hizo eso, porque tú vas a ver el bien que Dios va a hacer de eso. ¿Por qué? Porque hay promesas en la Biblia. Y tú puedes pasar por cualquier situación que esté pasando ahora o que pueda pasar con esperanza. La esperanza de que tú vas a ver la bondad de Dios en medio de todo eso. Pero así mismo el cristiano que se ve en una situación económica difícil, como a veces nos vemos tanto en este mundo, puede pasar por ella con esperanza. Mire que yo he visitado hermanos, pero la cultura me está matando, yo no me voy a morir predicando, pero me muero contento, predicando la palabra de Dios. Pero oigan esto, yo una vez fui a visitar a unos hermanos. Literalmente, los hermanos estaban en una situación difícil. Los dos perdieron el trabajo juntos, el esposo y la esposa. Nada de entrada en el hogar. Y yo voy, mi condición de pastor, a dar ánimo a los hermanos. Y es de esos casos donde tú vas a darle ánimo, tú sales animado. Porque cuando yo les llevé la promesa de la palabra y les recuerdo a los hermanos, tú tienes un Dios que cuida de sus hijos y que no los va a dejar mendigar. El Señor va a proveer para todas sus necesidades en el tiempo que Él le permita esta condición de desempleo. Y esos hermanos me dijeron, mire pastor, no se preocupe, que de eso estamos seguros nosotros. Que aunque Dios tenga que tirar el arroz del cielo, como hacía con el maná, y nosotros subirlo a buscar el techo, nosotros sabemos que aquí no va a faltar. Porque nosotros confiamos en el Dios que tiene. Eso solamente lo puede hacer un creyente, porque tenemos esperanza, porque tenemos las promesas, porque somos del pueblo de Dios. Pero si tú estás sin Cristo, tú no tienes esperanza. Tú no tienes garantía de nada. Tú no tienes seguridad de nada en esta vida. Es más, lo único que tú tienes seguro es que si te mueres vas para el infierno. Eso es lo único, esa es la única esperanza que tiene el creyente, el no creyente. Y no hay esperanza, pero aún eso puede cambiar. Porque si tú vienes a Cristo, Cristo cambia todo eso. Cristo te introduce en el pueblo de Dios, te da acceso a la promesa de Dios, te da la esperanza que trae esa promesa. Si usted vuelve al pasaje, el apóstol Pablo nos dice finalmente, quizá lo más terrible de todo esto. Fíjate que esto se va poniendo cada vez más oscuro. Si tú estás sin Cristo, tú estás alejado de la ciudadanía de Israel, tú no eres del pueblo de Dios. No te hundes, no creas. Dios te está diciendo, tú no eres de mi pueblo, tú perteneces al pueblo del maligno. Tú estás bajo el maligno, yo te veo como de la otra cuadra de mis enemigos, el que no es conmigo es contra mí. Pero no solo eso, si tú estás sin Cristo, tú estás ajeno a los pactos de la promesa, tú no tienes acceso a la grandiosa promesa que Dios ha dado. Por ende, no tienes esperanza. No tienes esperanza para esta vida, no tienes esperanza para la eternidad. Lo que te espera es una vida terrible, como es la vida de aquel que está sin Cristo, y después una condenación más terrible. Eso es lo que le espera al que está sin Cristo. Pero finalmente Él nos dice que si tú estás sin Cristo, oye esto, agarra esto, tú estás sin Dios en el mundo. ¿Pero ahí? No lo estoy diciendo yo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Óyeme, porque esto es serio. Tú no andas con Dios. Dios no anda contigo. Una vez más, volvemos a la ilustración del muchachito que creía que tenía algo y no tenía nada. La gente en este mundo jura que anda con Dios. No, yo no soy cristiano, pero Dios siempre cuida de mí. Dios siempre está conmigo. No, Dios siempre me acompaña. Dios está diciendo, no soy yo, mi amigo, mírala ahí, mi amiga. Dios está diciendo, si tú estás sin Cristo, tú estás sin Dios, tú andas solo. Tú te estás enfrentando solo a esta vida, tú te estás enfrentando solo a los problemas, tú te estás enfrentando solo a todas las situaciones. Tú sales por ahí, mira cómo está eso, como la boca del lobo, de oscuro. Tú te vas solo por esa oscuridad. Pero si tú estás con Cristo, tú te vas con Dios. Tú sabes que donde quiera que tú vas, Dios está contigo. Tú sabes que donde quiera que tú entres, Dios te acompaña. Tú sabes que lo que quiera que tú emprendas, Dios va a estar a tu lado. Pero si tú estás sin Cristo, tú estás sin Dios. Y déjenme decirle, una de las cosas más grandiosas que tenemos los creyentes es esa seguridad de saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase y no importa lo que estemos. Si algo hay grandioso en la vida cristiana es esa garantía de que el Dios que nos llamó ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, y aferrado a eso, los creyentes a través de la historia han hecho cosas asombrosas, que la gente se queda con la boca abierta, se lanzan de lugares que la gente ni se imagina, pero ellos lo hacen porque saben el Dios que tienen y saben con quién cuentan. Le voy a leer algunos pasajes de la Escritura, usted conoce mucho de ellos, para que usted vea lo que significa tener a Dios, tener la seguridad de que Dios está contigo en este mundo. El apóstol Pablo
En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, escúchenlo. Dice, él está hablando aquí de cuando él iba a ser juzgado. Oye, él está en la cárcel. Y el juicio era, o te soltamos o te cortamos la cabeza, a la expectativa de una posible muerte. ¿Cuál era su tranquilidad? Entonces, ¿cuál era? Dios está conmigo. Aunque se vayan todos. Y fue lo que pasó. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, se fueron todos. Mira el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Se fue todo el mundo, pero yo no estaba solo. Dios estaba conmigo. Oye, eso es la esperanza de los creyentes. Aunque todos nos desamparen, Dios está a nuestro lado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios no me te dejará. Tremendo saber que no importa que se vayan todos, yo estoy con Dios. Y uno y Dios son mayoría. ¿Usted está consciente de eso? Yo y Dios para todo lo que salga. Así es. Pero si tú estás sin Cristo y todos te dejaron solo, tú te quedaste solo. Tú no cuentas con nadie. Porque Dios te dice, sin Cristo es sin Dios. Todavía más, el Salmo 18, versículo 2, oiga todo lo que Dios es para los creyentes. Dice el salmista, hablando en una situación precisamente de peligro, dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Dios está conmigo y Dios es una roca en la que yo puedo parar, un castillo en el cual puedo refugiarme. Es mi liberador, es el que me da la fuerza, es mi escudo que me defiende, la fuerza de mi salvación, es mi refugio. Amén. Pero si tú estás sin Cristo, tú no tienes una roca, tú no tienes un castillo, tú no tienes un liberador, tú no tienes una fortaleza, tú no tienes un escudo, tú no tienes un refugio. ¡Qué terrible! Terrible la vida sin Cristo en este mundo. Dice el Salmo 23, que usted lo conoce: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Tú sabes quién es el único que puede decir eso? El que está en Cristo. Él puede estar seguro que nada le faltará. Gloria a Dios. Todo lo que necesita para esta vida y la piedad, dice la Biblia, nos ha sido dado por medio del conocimiento de Cristo. A través de Cristo, oye, en el paquete. Cuando tú recibes a Cristo, y eso es lo que yo creo que tú entiendas hoy, cuando tú recibes a Cristo, no recibes a Cristo ahora para que tú puedas tener vida eterna en el futuro. No, cuando tú recibes a Cristo, tú recibes un paquete, un combo completo, que implica que Dios va a estar de tu lado y que Dios va a estar contigo y que todo lo que tú necesitas para vivir esta vida y vivirla en piedad y honrar a Dios y glorificar a Dios te será dado y te ha sido dado y está en el paquete. Amén. Todo está allí por medio de Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Significa que tú tienes a Dios de tu lado y que Él va a suplir todo lo que tú necesitas para vivir la vida que honra a Él y que da gloria a Él y que Él quiere que tú vivas. Para que tú seas exitoso, como decía aquí la hora, porque el problema es que nosotros definimos éxito como dinero, por eso no es el éxito en la Biblia. El éxito en la Biblia es que tú puedas cumplir el propósito de Dios, para ti es el éxito. Si tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer en la tierra, para lo que Dios te puso, tú fuiste exitoso, aunque el mundo no te vea así. ¿Oíste? Y la Biblia ha dicho que en Cristo se te dio un paquetico donde está todo lo que tú necesitas para ser exitoso. Amén. Para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir y que Él quiere que tú vivas y lo que Él ha planificado para ti. Mire otro texto que también nos habla de esto, de cómo los creyentes somos bendecidos por esa confianza de que el Señor está con nosotros. Dice el Salmo 46, versículo 1 al 3, usted lo conoce: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Oiga esto, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes contra su cabeza. ¿Eso es lo que está diciendo? Aunque el mundo se me esté cayendo encima, yo no tengo que temer, Dios está conmigo. Esa es la esperanza. Pero eso solo lo puede decir un creyente. Porque si tú estás sin Cristo, tú estás sin Dios. Mire qué terrible es la vida del hombre, de la mujer sin Cristo en este mundo. Está hablando en este mundo. Tú estás solo. Tú estás enfrentándote a la vida solo. Tú no tienes de qué agarrarte. Cuando llega el momento donde ya tú no tienes nada, donde ya tú no tienes a nadie, tú no tienes ni siquiera a Dios para hacerle así. Porque Dios está disponible por medio de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Solo por medio de Cristo. Y es a eso que yo quiero que tú te lleves en esta noche. Yo no creas que te invitamos aquí para decirte: tú tienes una vida terrible, tú tienes una vida miserable, ¿verdad? Y yo quiero que tú lo entiendas. Pero es para decirte que tú lo puedes cambiar. Que tú quizás viniste hoy sin Dios y viniste sin esperanza.
esperanza, y viniste sin la promesa, y viniste siendo parte del pueblo del diablo porque estabas sin Cristo, pero hoy tú puedes venir a Cristo y en Cristo salir de aquí con el paquete completo. Y eso es lo que Pablo nos dice. Si usted mira el pasaje, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo. Mire cómo cambia. Yo te estoy hablando de lo que era antes. Y déjame hacer una observación importante aquí. A pesar de que yo estoy dirigiendo esto principalmente a nuestros amigos que nos visitan hoy, Pablo le está hablando a los creyentes. ¿Usted sabía? Él está diciendo, acuérdate de dónde te sacó Dios, acuérdate. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces se nos olvida. Y por eso muchos cristianos comienzan como a mirar para atrás y como a desear lo que dejaron atrás. Y Pablo dice, pero ¿busca qué? Si es una vida miserable. La vida sin Cristo es una vida miserable. Una vida bajo el dominio del diablo, una vida sin las promesas de Dios, una vida sin esperanza, una vida sin Dios. A eso vamos a volver para atrás. Acuérdate que eso es lo que hay sin Cristo. Él está diciendo, pero ahora en Cristo es grandioso lo que tú has recibido, creyente. Y él está diciendo, mira, ahora en Cristo. Si tú recibes a Cristo hoy, mi amigo, si tú recibes a Cristo hoy, mi amiga, ahora, no mañana, no después, ahora todo eso cambia. Él está diciendo, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él está diciendo, ustedes estaban lejos. Quizás tú viniste hoy lejos del pueblo de Dios, lejos de Dios, lejos de las promesas de Dios, lejos de la esperanza que da esa promesa. Tú viniste lejos, pero Cristo derramó su sangre, dice allí, para cerrar ese vacío, ese abismo que había entre tú y todas esas cosas que Dios ofrece, que era tu pecado. Fíjate que él dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No fue la vida de Cristo, aunque su vida obró nuestra justicia, pero no fueron las enseñanzas de Cristo lo que nos salva. Tú puedes saberte toda la Biblia y eso no te salva. No es los actos religiosos que salvan, es aceptar esa obra gloriosa, es creer y confiar que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para borrar todos tus pecados, reconocerte como pecador, reconocerte necesitado de esa obra, reconocer que tú necesitas que Él haya muerto hace 2000 años, si no, no hay esperanza. Creer que Él resucitó de los muertos y que está ahí disponible para ti. Si tú haces eso, dice aquí, tú que estabas lejos, eres hecho cercano. Tú estabas lejos del pueblo de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la esperanza, lejos de Dios, pero tú puedes ser acercado y entrado en el pueblo de Dios, en la promesa de Dios, la esperanza de Dios y en la comunión con Dios. Amén. Y eso es lo que queremos invitarte en esta noche. Quizás tú viniste hoy sin Cristo, pero tú te puedes ir con Cristo. Quizás tú viniste sin Dios, pero te vas a ir por ahí con Dios. Quizás tú viniste sin las promesas, pero te vas dueño de todas las grandiosas promesas. Quizás tú viniste sin esperanza, aunque creías que tenía esperanza, pero viniste sin esperanza. Pero hoy tú sales con la verdadera esperanza, en la que ofrece Cristo Jesús a aquellos que necesitan. Vamos a orar. Padre, oh Señor, nosotros sabemos que no importa con cuánta claridad, no importa con cuánta vehemencia nosotros digamos las verdades, si tú no abres el entendimiento, de nada sirve, Señor. Sabemos que de manera natural los ojos del hombre sin Cristo están velados a las realidades espirituales, aún viendo no ven y oyendo no oyen, Señor. Yo sé que muchos han oído esto aquí, pero aún así, Señor, ellos siguen viéndose diferente a como tú los ves. Pero yo te ruego, haz tú la obra que solo tú puedes hacer y ábreles el entendimiento, Señor. Que ellos puedan verse hoy en la urgencia, en la necesidad de correr a Cristo. Que puedan ver su condición terrible, que puedan verse sin Dios, sin esperanza, sin las promesas, que puedan verse bajo las garras del maligno para que corran a ese glorioso Salvador que tú nos diste. Oh Señor, solo tú puedes hacer eso hoy. Y yo te ruego que tú lo hagas. Que tú te glorifiques hoy, Señor, abriendo el entendimiento a muchos para salvación hoy. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, todos estamos orando con la cabeza baja. Yo quiero hacerte una invitación. No es casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo para que tú oyeras esto, para que tú oyeras su palabra, para que tú oyeras, para que tú vieras cómo Dios te ve, cuál es tu verdadera condición, pero lo más importante, Dios te trajo para que tú puedas cambiarlo. Quizás tú viniste aquí hoy sin Cristo, pero tú te puedes ir con Cristo. Si viniste sin Cristo, tú viniste, dice la Biblia, fuera del pueblo de Dios, sin las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios. Pero tú te puedes ir hoy con Cristo, siendo un ciudadano del reino de Dios, con todas las promesas de Dios disponibles para ti, con la esperanza gloriosa que traen esas promesas y lo más importante,
con la seguridad de que Dios estará a tu lado y no te desamparará. Y yo te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿tú quieres eso? Yo quisiera guiarte en esa decisión y yo quiero invitarte a que si tú quieres hoy irte con Cristo, con la promesa, con Dios, con la esperanza, tú me lo hagas saber levantando tu mano para yo orar por ti. Déjame ver tu mano diciendo yo quiero irme con Cristo. Pastor, yo vine sin Cristo, pero yo me quiero ir con Cristo. Yo vine sin esperanza, pero yo me quiero ir con esperanza. Déjame ver tu mano. Levanta tu mano para yo orar por ti. Levanta tu mano, mi amigo, mi amiga, y dime, yo quiero. Pastor, yo quiero ser del pueblo de Dios. ¿Quién dice así? Yo quiero ser del pueblo de Dios. Yo quiero ser de Cristo. Una última vez te invito para yo orar por ti, dar gracias a Dios por ti y encomendarte a ti, a Dios. Levanta tu mano diciendo, yo quiero. Pastor, yo vine sin Cristo, pero yo quiero irme con Cristo. Déjame ver tu mano para orar por ti. Padre Dios del cielo, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas grandiosas. Gracias por la esperanza que ella nos trae. Yo te ruego así también por los creyentes que están en este lugar. Oh Señor, ayúdales a ver la bendición de ser cristianos. Que ellos puedan también, Señor, regocijarse en las grandiosas promesas, en la grandiosa esperanza, en el Dios tremendo que tienen en virtud de su relación con Cristo. Oh Padre, Padre, que no haya ninguno aquí que pueda sentirse atraído una vez más a su vida vieja, sino que pueda ver lo horrible de aquella vida sin Cristo y seguir afianzado. Y mi hermano, a ti también quiero invitarte en esta noche. Quizás tú estabas titubeante en tu fe, estabas tambaleante, estabas débil, estabas mirando atrás, habías olvidado lo grandioso que es ser cristiano y Dios te lo recordó una vez más. Yo quiero invitarte a que tú también, ahí donde estás, tú le digas gracias, Señor, por recordarme una vez más que no hay una mejor vida que la vida en Cristo. Gracias, Señor, y perdóname por haber dudado, por haber mirado atrás. Yo quiero una vez más, declarar que Cristo es mi Salvador. Yo quiero una vez más confiar en Él y seguir esperando en Él y en todo lo que Él ha comprado para mí. Dile ahí donde estás, en tu asiento, al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Obra, Señor, en los corazones, conforme a la necesidad, como te rogamos al principio. Oh Padre, y si hay alguien aquí sin Cristo, inquieta sus corazones. Señor, así sea después de terminado este culto, o aún esta noche en su cama, no lo dejes dormir. Ven, recuérdale, Señor, la terrible que es la vida sin Cristo, y que puedan ver en Cristo ese glorioso Salvador, que nos ofrece vida eterna y una vida abundante en este mundo. Oh Señor, haz tú la obra que solo tú puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Amén. Déjame ver si me van a dar sonido. Ok, ahora sí. Ya está un medio con el primero. Bueno, amado, para mí es de verdad un gozo y un placer estar con ustedes en esta noche. Es creo que la tercera vez que comparto la palabra en esta iglesia y es un privilegio para nosotros el que nos honren con esa oportunidad. Quizás la última vez que yo vine hace ya algunos años, quizás usted me ve un poquito más gordito, eso tiene una explicación. El pastor Nerio Gil, suegro de su pastor aquí, fue allá y predicó en nuestra iglesia y él dijo algo que yo lo cogí para mí porque eso es un anciano con muchos años evangelizando y predicando la palabra, hay que seguir las instrucciones de esos hombres de Dios. Él dijo, pastor sin panza no da confianza. Así que yo dije, no, pero yo estoy ganándome la confianza de la gente y de la iglesia, estamos esforzándonos en eso, así que en ese estamos. Pero la verdad que es un gozo para nosotros compartir la palabra de Dios y le traemos un saludo de la iglesia Convertidos a Cristo. Y sin más, mi hermano, quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Vamos a ir al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y me gustaría que si usted está aquí visitando en esta noche, de alguna manera, si usted tiene a alguien con Biblia al lado, el que esté al lado, pueda mostrarle. Porque la verdad es que hoy vamos a hablar muchas cosas que son fuertes de oír,
pero yo necesito que usted se dé cuenta de que solo por medio de Cristo nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1 que a los que les recibieron, hablando de Cristo, los que creen en su nombre, a esos exclusivamente se le dio la potestad, se le dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, pero a veces nosotros no llegamos a entender la magnitud de lo que eso implica. Miren, mis hermanos y amigos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es algo tan grandioso que las repercusiones que eso tuvo, que los efectos que eso tiene sobre la vida de aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador son inimaginables. Son tantos que nosotros pudiéramos pasarnos meses hablando cada semana una manera diferente, un aspecto diferente de cómo lo que Cristo hizo en la cruz afecta nuestra vida y afecta no solamente nuestra vida en la eternidad, sino en este mundo. Porque yo estoy seguro que a ustedes se les ha hablado hasta aquí, en este tiempo de campaña, de cómo sin Cristo no hay vida eterna. Y eso es una realidad irrefutable también. La Escritura lo dice, aparte de Cristo Jesús no hay salvación, porque somos pecadores todos. Necesitamos algo que elimine el pecado para que podamos ser salvos, y lo único que puede hacerlo es la sangre derramada de Cristo. Sin embargo, y eso es lo que este pasaje que nosotros hemos leído nos deja claro, la obra de Cristo en la cruz del Calvario no solamente tiene repercusiones sobre la eternidad. Por eso que muchos piensan, sí, yo me voy a convertir, pero cuando yo esté más viejo. El problema es que estamos pensando que lo que Cristo puede hacer en tu vida, primero eso es un absurdo, porque tú no sabes si va a llegar viejo. Usted no conoce gente que se ha muerto joven. Yo conozco hasta niños que se han muerto, niños, jóvenes, adolescentes. Nada más hay un solo requisito para usted morirse. ¿Usted sabe cuál es? Está vivo. Si usted está vivo, usted tiene todo lo que necesita para morirse ahora mismo. O sea que es un absurdo eso, pero es un absurdo todavía más grande, porque muchas veces pensamos que lo único que Cristo ofrece, ven a Cristo y va a tener vida eterna en el cielo. No, no, no. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La mejor vida que tú puedas tener en este mundo es la que Cristo te ofrece. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos en este pasaje. Él, de una manera aquí, volteándolo, mostrándonos el aspecto negativo, nos muestra en este versículo lo terrible, óyeme bien, lo terrible que es la vida de un hombre o una mujer sin Cristo en este mundo. Si usted mira los versículos que nosotros hemos leído, fíjense que el versículo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y termina diciendo ese versículo 12, en el mundo. Todo lo que él está diciendo en el medio, entre esas dos frases, sin Cristo en el mundo, ¿cuál es la condición? Todo lo que él dice allí es la condición de una persona que no es cristiana en este mundo. Óyeme bien, para que me entiendan. Yo te voy a hablar hoy de lo que significa recibir a Cristo, venir a ser un hijo de Dios en este mundo, que no solamente tiene que ver con vida eterna, sí tiene que ver con vida eterna, y es la única manera de tener vida eterna, pero lo que Cristo ofrece es muy... Que lo que yo le voy a decir no es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que Dios dice, porque al final, lo importante aquí no es la opinión suya o la mía, ni lo que yo creo o lo que usted crea, lo importante es qué dice Dios en su palabra. El día que nosotros estemos delante de Dios dando cuenta, nosotros no vamos a dar cuenta según nuestros criterios o lo que nosotros pensábamos o opinábamos, sino en base a los parámetros de Dios, a lo que Dios ha establecido. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestra confianza y esperanza en lo que Dios dice, no en nuestras opiniones o creencias. Y como le dije, en la noche de hoy nosotros vamos a tratar un asunto y vamos a decir la realidad, muchas cosas muy fuertes al oído. Yo necesito que usted la vea en la palabra, para que usted se dé cuenta que es lo que la palabra de Dios dice, pero el gran mensaje de esperanza que hay detrás de eso. Y le quisiera pedir que busquen Efesios capítulo número 2. Vamos a leer dos versículos allí, el versículo 12 y 13. Y si usted puede mantener su Biblia allí, con eso será suficiente, aunque yo cite uno que otro versículo, pero mantenga su Biblia allí para que vea todo lo que vamos a decir. Le voy a pedir, tiene muchos ratos ya sentado, que si puede, se ponga de pie para que leamos esos dos versículos de la palabra y oremos antes de meditar en la palabra de Dios. Efesios, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre Dios de infinitas misericordias, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros nos reconocemos indignos, nos reconocemos a la vez incapaces de nosotros presentar con claridad el mensaje glorioso y tremendo que ella tiene para nosotros. Pero no confiamos en nosotros, Señor. Nuestra confianza está en el poder y la eficacia que tiene tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nuestra esperanza está en el poder de tu Santo Espíritu para aplicar esa palabra a cada corazón según cada necesidad en esta noche. Y ese es nuestro ruego, esa es nuestra esperanza. Obra, Señor, en la medida que tu palabra es expuesta, de la manera que cada uno necesita, de tal manera que salgamos de este lugar diciendo: Dios ha hablado a mi corazón. Ese es nuestro ruego y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, el tema de esta campaña era: cree en Jesús y serás hijo de Dios. Era algo así, ¿verdad? Por ahí era que iba. Yo estoy seguro que hasta ahora a ustedes le han hablado precisamente de cómo la palabra de Dios establece, es una realidad innegable en la Escritura,